Hola a todos, nos encontramos en el Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. Acompáñame a este recorrido que vamos a hacer en un free walking tour donde te voy a mostrar lo más representativo de este cementerio. Cada tumba de este cementerio cuenta una historia única. Aquí encontraremos desde presidentes, figuras literarias hasta héroes de la historia argentina. Se rumorea que las almas de los difuntos aún pasean en las noches de luna llena. Inaugurado el 17 de noviembre de 1822, sitio cultural e histórico y un lugar que debes visitar si estás planeando tu próxima visita a Buenos Aires. Bienvenidos a Viaja con Charlie. No olvides seguirme en mis redes sociales como Viaja con Charlie para seguir creando contenido como este. Espero que les guste este video. Hacer un free walking tour es la forma más enriquecedora para conocer este lugar. El precio de la entrada en el momento del tour fue de 2.030 pesos argentinos para turistas extranjeros, aproximadamente $5. Podrán guiarse por el costo en dólares, ya que varía durante todo el año. Para argentinos y residentes es gratis. Si es la primera vez que haces un free walking tour, podrás reservarlo en múltiples páginas tan solo haciendo una búsqueda simple. Al final del tour le darás una propina al guía que podrá variar entre 5 y $10. Y aquí te presento a nuestra guía del día de hoy. Yo soy de Buenos Aires, estudié Historia en la Universidad de Buenos Aires, así que soy historiadora. La distribución de este cementerio es muy peculiar, ya que fue diseñada como si fuera una ciudad real, con calles y sus respectivos nombres, callejones y pequeñas plazas. La única diferencia es que sus residentes, bueno, ya me entienden. Cuenta con más de 6.400 mausoleos, la mayoría de ellos en buen estado, ya que el mantenimiento está a cargo de sus familias. Los mausoleos eran construidos para demostrar la importancia de las familias. Utilizaban materiales sin escatimar un centavo, simulando capillas góticas y templos griegos, decorados con estatuas Art Deco y Art Nouveau. Comencemos con las historias que nuestra guía nos contó. Este mausoleo pertenece a la familia Paz, ¿sí? Y acá cabe una aclaración. Fíjense que muchos mausoleos tienen un nombre. Por ejemplo, ese dice Domingo, ¿sí? ¿Está solo Domingo ahí? No. Está la familia Salvareza, pero el monumento funerario, el mausoleo está destinado... Pero ven que hay otra que está media acostada. Llegan a ver que en la mano derecha tiene una lámpara, pero que no está iluminada. O sea que esa vendría a ser una de las que no fue a la boda, por lo cual se queda fuera, por lo cual no va a ascender al paraíso, ¿sí? Hay otro elemento que tienen muchos de estos mausoleos que tiene que también ver con esto, con estar preparados para que cuando ese Jesús venga pueda llamar a estas familias. Y es este llamado, ¿sí? Fíjense que uno entendería por qué un llamador está dentro, no por qué está afuera. Y para que nosotros le llamemos a la familia Paz, no. Cuando ese Jesús se levante, sepa que a esta familia la tiene que llamar. O sea que me da muchísima autoestima, que sabían que sí o sí eran la familia elegida, si no, están ahí. A la derecha, aparentemente la representación de María Magdalena, ¿sí? Lo que me gusta mostrarles es el contraste, ¿sí? En este cementerio vamos a encontrar que un mausoleo al lado del otro a veces no tienen nada que ver estilísticamente. Por eso también estamos hablando de que es un museo al aire libre y que es extremadamente ecléctico como el resto de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Dijimos que más o menos hay 5.000 mausoleos, acá un poquito más. Claro, obviamente el de Rufina Cambaceres, que es un clásico del cementerio de La Recoleta, ¿sí? Argentinos que quizás conozcan al padre. El padre es Eugenio Cambaceres, que es un escritor argentino. Bueno, la cuestión es que se da a la familia y acá, bueno, todo parte de un mito, ¿no? Que es el mito este de Rufina Cambaceres. Al poco tiempo dicen que el cuidador del cementerio de Recoleta empieza a escuchar ruidos. Se asustan, pero no puede entrar, porque yo les dije que es un cementerio público, pero cada mausoleo es propiedad privada. Entonces, tratan de ubicar a la familia. No había WhatsApp, no había teléfono, tardan bastante. A la mañana siguiente llega la familia de Rufina Cambaceres, llega la madre. Deciden abrir el mausoleo y lo primero que ven es que el ataúd está levemente movido y deciden abrirlo. Cuando lo abren, lo que encuentran es que la tapa del féretro por dentro estaba completamente rasguñada. O sea que aparentemente estaba viva cuando la trajeron al cementerio de La Recoleta. Bueno,
esto forma todo parte de este mito de Rufina Cambaceres aquí en el cementerio de la Recoleta. ¿Qué piensan de estas historias? Realmente son muchas más que me quedaría horas en videos como este, ya que encontraremos tumbas como la de Bartolomé Mitre, Juan Bautista Alberti, representante de la masonería argentina, Evita Perón, Carlos Pellegrini y Federico Leloir. Si te ha gustado este video, te invito a que te detengas, le des like y suscríbete. Revisa los comentarios ya que te dejaré información importante para tu próxima visita. Continuemos con otras historias como la del vicepresidente Salvador María del Carril, historia del rencor eterno, donde hasta en la tumba están uno al lado del otro de espaldas para demostrarle que Tiburcia, su esposa, aún después de su fallecimiento, seguía furiosa con él. La venganza de ella última fue que a ciento y pico de años después no estemos hablando de él, sino que estemos hablando de ella. Era muy gastadora. Tenía un problema aparentemente con una compra, media adicción de compras. Entonces, bueno, se decidió medio replicar el que ya había hecho. Algunos les llama la atención que tiene una menorá, que es un candelabro judío, junto a una cruz cristiana, pero en realidad lo que muchos dicen es que, bueno, el cristianismo no niega el Antiguo Testamento, sino que de alguna forma lo complementa. Que esta es una de las sabias que tiene el aceite y que va a iluminar a ese Jesús cuando venga a resucitar a la gente que está. Era el cuidador del cementerio de Recoleta. Amaba lo que hacía y decían que él, esto forma parte del mito también, con su sueldo él ahorraba todos los meses. Lo ahorraba para comprarse, no sé, ropa, para comprarse una casa. Él ahorraba para comprarse un terreno en el cementerio. A la derecha abajo tenemos a la República Argentina, que para que nadie dude que es la República Argentina, tiene el escudo de la República Argentina. ¿Qué nos falta en la vida de una persona? Si ya tenemos la parte religiosa, la parte del mismo, la parte siquiera política, el amor, ¿sí? la familia. Nos quedó un poco abajo la señora, la verdad, fue todo, ahí dándole sus flores favoritas a su esposa. El cementerio de la Recoleta. Liliana Crociati era la hija de un empresario italiano muy importante llamado Crociati, ¿sí? La mayoría de los apellidos que ustedes van a ver en este cementerio son apellidos españoles porque les decía que pertenecían a estas familias patricias. Hubo una inmigración muy grande, pero en general la inmigración era de los sectores populares, entonces no vamos a encontrar muchos nombres inmigrantes, pero encontramos algunos, como la familia Crociati, que es una familia italiana. Crociati tenía una hija que era el amor de su vida, su única hija, Liliana, que cuando se casan dicen que tira la casa por la ventana para que sea el día más feliz de la vida de su hija. Bueno, la cuestión es que Liliana se casa, muy contenta, y ¿qué hace la gente después de casarse? Si puede, se va de luna de miel. A Liliana y a su flamante esposo les gustaba mucho ir a esquiar. ¿Dónde creen que fueron a esquiar esta joven pareja en la década del 70? Bariloche. No, un poquito más. Claro, Suiza. Bueno, Suiza no había nieve, así que se van para Austria. En Austria tienen la mala suerte de que hay una tormenta de nieve, hay una avalancha y la cabaña donde estaban Liliana y su flamante esposo queda enterrado en la nieve. Hay un operativo de rescate, a Liliana no logran rescatarla, al marido sí, o sea que Liliana murió en su luna de miel a la edad de, no me acuerdo si eran 21 años, o sea, realmente 21 años, muy joven. Liliana tenía un mejor amigo de toda su vida que era su perro Sabú. Y de repente, de la nada, Sabú se empieza a sentir mal y Sabú muere. Entonces ahí el padre dice, ¿cómo le cuento esto a mi hija? Si era el mejor amigo de ella, todo. Y a las pocas horas le comunican que su hija murió en Austria. Entonces, parte de la leyenda de Liliana Crociati es que ella murió a la misma hora y el mismo día que Sabú, pero ella murió en Austria y Sabú murió en la Argentina. Espero que les haya gustado todas estas historias del cementerio de la Recoleta. Si sabes de otra, déjamelo en los comentarios. Y si continúas tu viaje por Buenos Aires y Uruguay, aquí te dejo unos videos que te pueden interesar. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.